Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. En la clase pasada habíamos estado viendo el tema del imamato y que es uno de los 5 pilares de la madhhab shia, o sea, uno de los 5 pilares de la escuela shia. El concepto del imamato coincide en todos los musulmanes, o sea, la diferencia está en los detalles y en quién tiene que recaer ese liderazgo. Pero en realidad coincide en todos los musulmanes excepto los jawaris. ¿Saben quiénes son los jawaris? No. Los jawaris son, en realidad los llaman así como los salidos de la religión. Ellos estaban en la época de Imam Ali, lo apoyaban a él. Cuando el Imam Ali era el califa, Muawiyah, que estaba en Sham, no lo acepta a él oficialmente, entonces le hace la guerra esta que es conocida como la guerra de Siffin. ¿Escucharon esa? Sí. La guerra de Siffin. Y bueno, Muawiyah lleva un ejército desde Sham, muchos lo siguen a Imam Ali también para combatirlo a Muawiyah. Y cuando ya estaban, después de muchas muertes que dicen que ha habido, cuando ya estaba el ejército de Imam Ali a punto de ganarles, Muawiyah, aconsejado por Amr ibn al-As, que era muy pícaro, deciden poner en las lanzas Coranes. No sé si habrán escuchado esta historia. Ponen Coranes ya cuando se ven perdidos para, con esta estrategia, ir frente al ejército de Imam Ali y decirle: nosotros somos musulmanes y ustedes están luchando en contra de los musulmanes. Entonces ya el ejército de Imam Ali dice: es verdad, cómo estamos matando musulmanes, mejor paremos la guerra. Entonces logran, y el grupo que no, o sea, el Imam Ali les decía que sigan, que están a punto de tener la victoria ya, y que él mismo es el Corán un-Natiq, el Corán parlante, o sea, más que los pliegos, o sea, las hojas. Pero ellos no aceptan, y este grupo que empieza a decir la hukmila lillah, o sea, no hay más gobierno que el de Dios, o sea, ni Muawiyah ni Ali, ahí se sale. A partir de ahí este grupo se va separando y es conocido como los jawaris. Después el mismo Imam Ali al tiempo les hace una guerra, también los combate. Y bueno, esos serían la excepción dentro de todos los musulmanes que decían que no hace falta ningún líder, solo Dios. Pero bueno, obviamente sabemos que eso es imposible. Imaginemos aquí, nosotros no tengamos un gobernante, nadie, por más que el gobierno real es de Dios, pero bueno, aquí en la tierra también hace falta. Y más cuando estamos hablando de imames designados por Dios, del líder. Después hemos hablado también de la orden del profeta de aferrarse después de su muerte al Imam Ali, y a partir de ahí a los imames siguientes, y hemos leído los hadices de Saqalain, los 2 tesoros de Safina, del Arca de Noé. ¿Cuál más? No hemos visto el de Quizá. El mando de la clase pasada, digo, pero que corrobora que hay que seguir a los siguientes imames, que habla de Ahlul Bayt, que era el hadith de las estrellas, que son como estrellas Ahlul Bayt, como el Arca de Noé, como la puerta de Egipto, de los hijos de Israel. Bueno, también hemos mencionado las funciones del profeta, que eran ser mensajero, o sea, enseñar a la gente, también ser el juez, o sea, decidir los asuntos, y jefe de Estado, que, o sea, no solamente el profeta se sentaba en la mezquita a enseñar la religión y se olvidaba de todos los temas, sino que realmente era el jefe de Estado. Y bueno, y los imames también tienen que cumplir las mismas funciones. Han sido designados por Dios a través del profeta, y la única diferencia es que ellos no reciben una nueva revelación. O sea, la revelación de parte de Dios la recibe el profeta, y ellos solamente la aprenden de él y la comunican a la gente. Bueno, hay una cuestión
que estamos en la primera hoja, no sé quién es, porque me habían avisado, quieren que les avisen qué hoja voy. Es necesario que la gente tenga un líder y un guía, o sea, para que les acerque a la rectitud y a descartar la corrupción. En una ley del Corán dice que Dios es Allahu latifun bi ibadihi. Dios es benevolente con sus siervos. Hay una pregunta aquí: ¿para qué Dios nos crea a nosotros? O sea, ¿Dios nos crea porque Él necesita algo? No. Simplemente nos crea porque Él para darnos a nosotros, no para recibir. Nosotros todo lo que hacemos es para recibir. Si construimos una casa es porque queremos vivir en esa casa, queremos refugio. Si trabajamos es porque queremos el dinero. O sea, incluso si enseñamos la religión o la difundimos, lo que estamos queriendo es que Dios, o sea, nos dé muchas bendiciones, recompensas. Algo siempre queremos a cambio. En cambio, Dios no está buscando eso. Simplemente nos crea para ser adorado, para buscar, para mostrar su misericordia a la gente. Y bueno, y al final nos acerquemos a Él y obtengamos la felicidad tanto en este mundo como en el otro. Y esta creación que Allah hace, o sea, obviamente necesita ser guiada. Nos crea y nos deja y se olvida y ya está, no. Hay una regla teológica y racional que le llaman la regla de Lut, como en la ley ya dice Allahu Latif, es benevolente, la regla de la benevolencia, que consiste en que Dios nos crea y conoce todas nuestras necesidades, sabe que no nos puede dejar así, a la deriva. Entonces nos manda personas para que nos guíen y así podamos alcanzar el objetivo de la creación. Y esta benevolencia que Él aplica, digamos, esta guía la hace a través de dos medios: una guía interna, que es el intelecto que nos da para poder razonar, y otra guía externa, que vendría a ser la revelación, que es comunicada a través del profeta. Y bueno, la razón, aquí en la página 2, el cuadernillo, habla sobre la razón o el intelecto, al-aql en árabe, y la revelación o wahi. Son dos fuentes que se usan en el Islam para extraer las normas, bueno, en general las normas del Islam, y las otras dos vendrían a ser, bueno, una sería dos serían dentro de la revelación. Generalmente nombran cuatro: una el Corán y la Sunna del profeta, o sea, todos los hadices, el accionar del profeta, todo lo que dijo o hizo, serían las dos, el Corán y la Sunna, que estarían dentro de la revelación. Después la otra fuente, el intelecto, y la otra, el consenso. Esas son cuatro fuentes que se valen los sabios para extraer las normas del Islam. Aquí mencionamos dos, que una es la razón o el aql, y dice: el intelecto es una fuente que recomienda hacer lo que es bueno para llegar a los niveles más altos de la perfección humana, y debemos usarla para resistirnos a los deseos mundanos que conducen a la inmoralidad. Por medio del intelecto nosotros conocemos a Dios, distinguimos el bien y el mal, entendemos lo que es moral o no, comprendemos la revelación, y de esta forma vamos llegando al reconocimiento innato de Dios. Pero nosotros no podemos hacer uso de este intelecto si no tenemos conocimiento. Por ejemplo, nacemos, Dios nos da el intelecto, crecemos, pero no obtenemos ningún otro tipo de conocimiento. Obviamente tampoco vamos a poder llegar solamente con el intelecto a conocer a Dios y todo lo que tenemos que hacer nosotros para que Él esté complacido en nosotros y nos aproximemos a Él. Entonces esto solo prepara el terreno, digamos, para llegar a la fe. Es como que, por ejemplo, tenemos una enfermedad, nosotros razonamos y decimos: tengo que hacer algo para curarme, pero no sé cómo. Entonces, ¿qué hago? Hace falta algo más. Y aquí vendría a ser la revelación. O sea, Dios nos ayuda no solo con el intelecto, sino lo completa, lo complementa también con la revelación.
o sea, manda a los profetas para que comunique el mensaje y también de todos los detalles, digamos. Por ejemplo, habla sobre cómo va a ser la resurrección, sobre qué tenemos que hacer o no hacer aquí en este mundo, cómo es o sea, el salato es obligatorio, el ayuno, esto, lo otro. Esos detalles que están en la revelación y los comunica el profeta. Ahora, ¿quién puede recibir esa revelación? Cualquiera, nosotros, todos somos dignos de recibir. Hay dos maneras en cuanto a cómo una persona puede recibir la revelación. Una es que Dios envía una revelación a cada persona que nace. ¿Es posible eso? O sea, a todos nosotros nacemos y nos manda un ángel. ¿Cuál sería la gracia, por ejemplo? Ya estaríamos sabiendo, tendríamos una certeza, 100%, nos está llegando un ángel y comunicando cosas desde el mundo de lo oculto. Entonces ya no tendría sentido la prueba de pasar por acá, porque estamos acá nosotros para atravesar una prueba y ver si somos realmente dignos para alcanzar la felicidad eterna. Entonces, de esta manera no puede ser, aparte de que necesitaríamos tener una formación muy, o sea, ser muy espirituales, tener una, digamos, características como para poder soportar la llegada del ángel y todo lo que implica, como el mismo profeta que estaba acostumbrado a adorar a Dios, se iba a la cueva y a los 40 años recién, después de toda una vida espiritual, recibe la primera revelación que aparece el ángel y le dice, y él se asusta, eso lo cuenta la historia. Una persona así que ha sido inmaculada toda la vida, le da miedo y trata de escaparse y de evitarlo. Incluso hay una sura donde habla que baja y se va con Jadilla y le dice que lo arrope, estaba todo así, temblando de miedo. Entonces, obvio que no todas las personas pueden recibir algo así, tienen que tener una preparación. Y la otra manera de que se pueda recibir una revelación sería que sean personas calificadas, elegidas por Dios para ser profeta. Y bueno, como les dije, el profeta no era una persona común elegida al azar y realmente tenía mucha piedad desde el comienzo, desde su niñez. Nunca había adorado ídolos, eso es una característica de él y del Imam Ali también, porque el Imam Ali era el profeta que era monoteísta, seguía la religión de Abraham. Sabemos que Abraham había construido la Kaaba mucho antes con su hijo Ismael, y bueno, él mismo en Corán hay una ley donde él suplica a Dios que le dé una descendencia creyente, y bueno, Dios lo hace muchos años después a través del profeta Muhammad. Pero había gente creyente, o sea, él estaba en Hajar, su hijo Ismael. A partir de ahí se va creando, digamos, formando la ciudad, había gente creyente, incluso hacían los ritos del Hajj que Abraham les enseña, pero a través del tiempo muchos se van extraviando. Incluso cuando en la época del profeta, antes de ser elegido, la gente hacía el Hajj, era conocido, pero incluso dicen que lo hacían desnudo o cosas así, había ídolos dentro de lo habían desvirtuado. Pero en la familia del profeta había muchos, Abdul Muttalib era creyente, o sea, era monoteísta. Esa es otra característica de los profetas, que los padres o abuelos o ascendientes del profeta no son incrédulos. Y lo corrobora el hecho de que Abdul Muttalib, el abuelo del profeta, bueno, el padre Abdullah había fallecido antes de nacer, y el abuelo lo corrobora la historia de Abraha, ¿la conocen? Cuando invaden con los elefantes. Sí. Bueno, que va este rey de otra parte y quiere invadir la Kaaba porque quería que la gente vaya a su propio templo y no ahí. Entonces va con un ejército de elefantes, como narra el Corán, y
y para atacar la Kaaba, y primero toman un ganado de Abdul Muttalib, que era el responsable de proteger, o sea, de atender a los peregrinos y todo. Y va a buscarlo a Abraha, que había acampado con su ejército, y le pide hablar con él, y Abraha lo recibe pensando que le va a pedir que no ataque o algo así, y Abdul Muttalib le dice que le devuelva su ganado. Entonces Abraha le dice que él pensaba que él era una persona, o sea, más virtuosa, ¿no? Él está a punto de destruir la Kaaba y él le viene a pedir su ganado. Entonces Abdul Muttalib le dice que él vino a buscar su bien, su propiedad, y que la Kaaba tiene su propio dueño y es él el que la va a proteger. Entonces de ahí vemos que la fe que tenía Abdul Muttalib, y que precisamente pasa eso, Dios envía los Tayrun Ababil, dice los pájaros estos que traen las piedras, y bueno, y así destruyen el ejército de elefantes. Entonces el profeta era monoteísta desde el principio, o sea, Imam Ali también, al haber sido criado por él, incluso antes de haber recibido la revelación, también creía en Imam Ali, en un solo Dios, a diferencia de otros compañeros que incluso después se atribuyeron el califato, que ellos no eran monoteístas, adoraban ídolos y después aceptan el Islam, a principio de la misión, pero digamos sí habían adorado. Y bueno, hay una gran diferencia entre una persona que tiene estas virtudes de no haber sido idólatra, de haberse comportado bien, buena conducta, de no haber cometido errores, con otra que llevaba una vida, ya nació así, por más que después ha sido guiada, hay una gran diferencia, al menos para después ser líder de los demás y recibir una revelación de parte de Dios. O sea, el Moisés que nos muestran en esta serie obviamente no está capacitado, no está haciendo nada. Pero hasta ahora, que ya falta poco que reciba, ni siquiera cree en Dios. Así que es obvio que eso no es lógico, ¿sí? Porque entonces nosotros todos los que estamos acá estamos más capacitados para ser profetas y mensajeros. Bueno, entonces tiene que haber una lógica, ¿no? Después, aparte que recibir la revelación era algo muy fuerte. El Corán dice: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ciertamente que vamos a comunicarte una palabra de peso. Esta palabra de peso se refiere a la pesadez que experimentaba el profeta al recibir, entender y mantener la revelación. Dicen que cuando él recibía una nueva revelación, se transformaba todo el rostro del profeta, transpiraba, le dolía la cabeza, era algo muy pesado para él, no era fácil. Incluso cuentan que si estaba subido, montado en el camello, por ejemplo, el mismo camello por el peso se bajaba, o sea, no podía mantenerse, ¿sí? De tan fuerte que era, y se transformaba por completo. Era muy difícil en realidad, y no todas las personas están capacitadas para recibir algún mensaje de Dios. O sea, no es que llega un email y le o sea, no. Bueno, por eso que si los profetas hubieran fallado al recibir, comprender o enseñar la revelación, el propósito mismo de la revelación se hubiera perdido. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá que dice: si uno quiere, si uno hace una fiesta, un evento grande, nos imaginamos el evento que vamos a hacer la otra semana para convocar a todos a ayudar a Siria. Y bueno, nos distribuimos la tarea y le decimos a alguien que se encargue de repartir las tarjetas, y pone mal la dirección porque no está capacitado. Obviamente que la gente no va a participar porque no va a ir al lugar que tiene que ir. Así pasa con los profetas.
O sea, si el profeta no está capacitado, no es alguien inmaculado, alguien que realmente se tiene confianza en que está haciendo lo que tiene que hacer, la gente no va a saber si realmente lo está guiando por el sendero correcto o no. Por eso se tienen que dar muchas condiciones para que alguien sea capaz de recibir una revelación. Lo mismo pasa con los imanes. También tienen que ser inmaculados y la gente tener certeza de que son personas capacitadas. Y es por eso que vemos que los mismos oponentes del Imam Ali, o sea, reconocían, incluso Muawiyah, que Imam Ali era una persona realmente virtuosa, capaz, con mucho conocimiento. También a lo largo de los años, respecto a los imames, que la otra vez leíamos, que reconocían este imam de los malikíes, Malik ibn Anas, de que nadie había visto a alguien como el imam Jafar Sadiq. Y así con cada imam. La diferencia es que, bueno, los imames no recibieron la revelación directamente, sino que obtenían los conocimientos religiosos a través del profeta. Ahora el capítulo 5 habla sobre el proceso de elección, en la página 4. Y aquí la pregunta es: ¿quién puede elegir un imam? O sea, ¿quién tiene la capacidad de saber quién es la persona adecuada para elegir a un profeta o a un imam? Sabemos que obviamente que es Dios solamente el que puede hacer eso, y lo presenta a través, por ejemplo, a los imames a través del profeta y a través de una designación explícita, o nas, que le dicen en árabe, para que, bueno, dirija a la comunidad musulmana y proteja la religión. Y por las siguientes razones, las personas comunes no pueden elegir a un imam, como pasó después de la muerte del profeta, que decidieron ellos mismos elegir. El imam Ali ya había sido designado, pero se reúnen en la Saqifa y, bueno, alegaban de que el profeta había dejado eso en manos de la gente para que ellos elijan. Y acá, bueno, menciona unos puntos de por qué no puede ser la gente la que elija. Dice, el primer punto: las personas son falibles, o sea, no son infalibles, se equivocan, cometen errores, y por lo tanto son incapaces de evaluar la piedad, la sabiduría y conocimiento de otros, incluso si el Corán y el Hadith son utilizados como criterio. No van a tener nunca la certeza de que están eligiendo realmente a la persona adecuada. El segundo punto dice que la capacidad de juzgar en cuanto a si un profeta está haciendo bien o mal vuelve inútil a un profeta. Por ejemplo, si yo quiero elegir a un profeta o a un imam y tengo esa capacidad para decir, él tiene que ser, quiere decir, yo soy superior a él, porque mi conocimiento es mayor, porque estoy decidiendo sobre él o otro, este es mejor o no. Entonces ya como que le está disminuyendo su estatus al profeta. Después, el imamato es un favor divino, y el derecho de seleccionar al imam pertenece exclusivamente a Dios. Él conoce a la persona que puede llevar este peso completamente sin descuidar los deberes de implementar la justicia divina y convocar a los hombres hacia él. Y es responsabilidad de Dios proporcionar la guía a la humanidad. Hay una ley que dice: por cierto que a nosotros incumbe el guiar, y ciertamente este mundo y el otro es cosa nuestra. Ahora, respecto al alcance de la consulta, aquí se refiere a una sura que hay que se llama Shura, la consulta, que ha sido revelada en la Meca antes que se forme el gobierno islámico, porque durante 13 años el profeta ha divulgado la religión en la Meca, antes de emigrar a Yasrib, que después se pasa a llamar Medina.
Mientras estaban en la Meca, todos los musulmanes eran perseguidos, eran torturados, muchos han emigrado, hasta que por fin Dios le avisa al profeta que se habían confabulado 40 personas para matarlo durante la noche. Entonces decide, bueno, Dios le ordena emigrar a Medina. Recién cuando emigra es que se conforma el gobierno islámico, antes no había gobierno. Ahí están lo que decíamos llaman los ansar, los auxiliares del profeta, la gente de Medina, que lo creen en él, lo apoyan y conforman el gobierno islámico. Ahí es donde, según las aleyas, bueno, Dios le aconseja al profeta consultar con ellos las decisiones que se tengan que tomar. Respecto a eso habla aquí y dice: a pesar de que un gobierno legítimo se le aconseja consultar, eso no implica que un gobernante sea elegido a través de ese método, porque la consulta es acerca de cómo gobernar, no respecto a quién tiene que gobernar. Estamos hablando del ámbito de los profetas y los imames, ¿no? La ley del Corán dice: quienes escuchan a su Señor, realizan la oración, resuelven sus asuntos consultándose mutuamente, hacen caridad de lo que les hemos proveído. Aquí la ley aconseja, o sea, nos está mostrando que quienes escuchan a Dios, realizan la oración y hacen caridad, o sea, obedecen a Dios, también resuelven sus asuntos consultándose. Un consejo, o sea, que los musulmanes tienen que consultarse entre ellos. Hay otra ley que dice: por una misericordia venida de Allah, has sido suave con ellos. Si hubiera sido áspero y duro de corazón, se habrían apartado de ti. Perdónalos pues y pide el perdón de Allah en su favor y consúltales sobre el asunto. Pero cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Allah. Allah ama a quienes a Él se encomiendan. Entonces, aquí el profeta es el líder legítimo, pero Dios le dice que si él hubiera sido así como un dictador muy arbitrario, la gente se hubiera alejado de él, no lo hubieran seguido, por más que alegre el profeta. Y que consulte con ellos. De esta manera les levanta la autoestima a los musulmanes, digamos, que haya un poco, digamos, de democracia. Pero en realidad el que decide al final, por más que él consulte, es el mismo profeta, no los musulmanes. Les dice que, bueno, tome la opinión de todos, pero al final dice: cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Dios, como diciendo que haga lo que Él decida. Y hay muchos casos que se cuenta en la historia que el profeta consultaba. Por ejemplo, la guerra de Uhud, la de Badr primero, que es la primera que le imponen, más que impuesta eran ellos lo que deciden, porque pasaba una caravana y deciden ellos confiscarle las cosas porque les habían usurpado todo lo que había quedado en la Meca. Entonces se da la batalla de Badr y había un pozo de agua y el profeta lo pone al ejército adelante del pozo, detrás del pozo. Entonces uno de los musulmanes, así consultando todo y deliberando de la mejor táctica, le dice que sería mejor, si es que no es orden de Dios, de que sea así, que ponga el ejército delante del pozo, cosa de que si el enemigo empieza a avanzar, no queden, o sea, tan detrás del pozo de agua y pierdan el agua. Y el profeta le hace caso, o sea, dice: sí, es verdad. O sea, es mejor así. O también en la guerra de Uhud también se dan algunos casos, también consulta el profeta con ellos, o en la de Handak, que viene Salman al-Farsi, que era un persa, que había emigrado hasta ahí buscando al profeta que sabía que iba a aparecer, y tenían esa táctica ahí en Persia de cavar foso a la vuelta de la ciudad para impedir que los enemigos puedan entrar en la ciudad. Y es lo que hacen ahí también. Y él acepta
consejo, digamos, de Salman al-Farsi. Entonces puede consultar, pero respecto a táctica de cómo cumplir un deber, no cuál es el deber. O sea, estamos hablando del profeta, ¿no? Y de los imames. Porque hay muchas cosas en las que no se puede hacer debate, incluso entre nosotros mismos. Nosotros no podemos ahora debatir a ver si realmente tenemos que hacer salat o no, tenemos que ayunar o no. Esas ya son leyes que están ahí prescritas en el Corán. En eso el Corán dice, cuando Allah y su mensajero han decidido un asunto, el creyente ni la creyente tienen ya opción en ese asunto. Quien desobedece a Allah y a su enviado está evidentemente extraviado. O sea, ya hay cuestiones en que nosotros no tenemos tampoco el poder de decidir si lo hacemos o no. Pero pasa mucho, ¿no? Aquí sobre todo, a mí me toca escuchar que dicen aquí no se puede cumplir con la religión, porque no estamos en Siria, o no estamos en un país islámico. No es así realmente. El Corán habla de que el día habla de un grupo de que ha sido tomada su alma por los ángeles, los lleva y decían, nosotros éramos oprimidos en la tierra, no podíamos hacer nada. Y entonces el Corán dice, ¿acaso no era la tierra bastante amplia para que emigréis? O sea, y realmente acá no hace falta emigrar a ningún lado. Nadie nos está persiguiendo ni nada. Así que esos son los dictámenes del Corán, digamos. No podemos decidir nosotros. Una cosa es que no lo hagamos, porque no seamos lo suficientemente fuertes para cumplir, pero ya no podemos decidir sobre la religión y dar dictámenes, porque aquí no, allá sí. Esa es la cuestión. Bueno. En la página 6, el mismo capítulo, dice la designación de un imán es precisamente para el mismo propósito que la designación de un profeta, servir a la humanidad como una guía y ejemplo. La sucesión de los imames después del profeta Muhammad fue claramente establecida según mandato divino, como lo expresó el profeta en muchas ocasiones. Consultar respecto a la designación de un imam no solo es innecesario y erróneo, sino que resulta en algo inútil para aquellos que tratan de hacerlo. Bueno, porque eso terminaría en usurpar el derecho de Dios. Esa es una decisión que solo le incumbe a él. En el capítulo 6, se llama Cumpliendo con los requisitos. Ya aquí habla de qué requisitos y cualidades tiene que tener un imán para poder ser el líder de la comunidad islámica, de la nación islámica. Dice que tiene que tener los calificativos de superioridad e infalibilidad. Respecto a la superioridad, la responsabilidad de conducir una sociedad no se le puede dar a cualquiera. Por ejemplo, darle preferencia a una persona mediocre que no está capacitada, viendo una que realmente está capacitada, no tiene sentido. O sea, tal vez aquí nosotros en nuestras sociedades no podamos determinar, o sea, haya diferencias de opiniones. Uno diga este es el capacitado, otros no. Últimamente ya ni siquiera se fijan en las capacidades, sino en quien tiene algún tipo de poder. Pero en la época de Imam Ali, habiendo alguien como el Imam Ali que era reconocido tanto en cuanto a sabiduría, valentía, porque gracias a él ganaban todas las batallas, en cuanto a sabiduría hay un montón de hadices del mismo imam, del mismo profeta, por ejemplo, ese famoso que dice Ana Madinatul Ilm. El profeta dice, yo soy la ciudad del conocimiento, o Alión Bajo, y Ali es su puerta. O sea, el que quiera entrar a esa ciudad tiene que entrar por su puerta. Y como esos hadices hay un montón respecto al conocimiento de Imam Ali, también sobre su adoración, de no haber adorado nunca a ningún ídolo.
Todo esto está en las fuentes sunitas también, respecto a su valentía. Entonces, ¿por qué ir a elegir a alguien que no tenía esas capacidades y que después llega al poder y tenía que estar consultando con él qué hacer? Habiendo por qué, o sea, dejarlo en segundo plano. Entonces, la superioridad es una de las características para poder ser un líder legítimo, y los imames estaban dotados de todo eso, de conocimiento, inteligencia, sabiduría, valentía, administración, sabían administrar mejor que nadie, comunicar, o sea, transmitir, la aplicación de la ley, y también incluye no tener imperfecciones físicas. Por ejemplo, si alguien es ciego, ¿cómo va a poder gobernar como tiene que ser? O sea, los imames también eran perfectos en ese sentido. Bueno. En cuanto a la infalibilidad, se refiere al hecho de no cometer, en árabe dice aisma. Aisma es, literalmente significa proteger, preservar, y se refiere a que Dios los protege a los imames de no cometer errores ni pecados, tanto intencional como no intencional, o antes de su misión como después, porque hay algunos musulmanes que dicen que antes de la misión el profeta no era infalible, o sea, había cometido errores, por ejemplo. En cambio, ya cuando llega el mensaje es ahí donde él ya es infalible y seguramente lo que comunica todo es cierto y todo, pero antes de su vida personal no. Pero la Shia dice que siempre, desde el mismo nacimiento, el profeta y también los imames han sido infalibles, no cometían ni siquiera errores ni se equivocaban. Después da un ejemplo acá que dice que al igual que varias malas acciones son fácilmente evitadas por las personas comunes, como beber agua fangosa, un infalible tiene una comprensión y conocimiento profundo de las consecuencias perjudiciales que acarrea cada pecado, impidiendo que él o ella ni siquiera piensen en alguna mala acción por no hablar de cometerla. Porque podemos decir que, bueno, Dios los eligió a ellos y los hizo perfectos y por eso son perfectos. Nosotros no podemos llegar a ser como ellos ni tomarlos como modelo. Pero en realidad ellos tenían un tipo o sea, en primer lugar se preservaban ellos mismos y después Dios los preservaba. Por ejemplo, acá da el ejemplo del agua fangosa. Nosotros como personas comunes no vamos a tomar agua con barro. Sabemos que eso nos va a traer malas consecuencias. Si vamos ya al ámbito de la religión, con solo habernos dicho que la carne de cerdo no podemos comerla, no lo hacemos. Tenemos el libre albedrío de hacerlo, si quisiéramos lo haríamos, pero no lo hacemos. Hay algo que nos está impidiendo. Tenemos un tipo de conciencia. Bueno, los imames es algo así. No es que están obligados por Dios a no cometer errores y a ser perfectos. Simplemente ellos saben más de las consecuencias de todos los vicios, de todos los pecados que hay, que no hay que cometerlos, así como los pocos ejemplos que he dado. Bueno, ellos pasan lo mismo. Ellos tienen conciencia de que eso está mal y no lo hacen. No están obligados, tienen libre voluntad de hacerlo, pero no quieren hacerlo. Esa es la infalibilidad de los profetas o de los imames. Es como cuando le decimos a un chico que no toque la corriente porque le va a dar, bueno, no toque el enchufe porque le va a dar la corriente. O sea, sabemos las consecuencias de si ponemos el dedo en el enchufe. Bueno, algo así. La infalibilidad es algo así. Solo que en todos los ámbitos, no solo en algunas cuestiones. Nosotros mismos somos infalibles en varios aspectos. Hay muchas cosas que sabemos que es malo y no lo hacemos. Hay otros que tienen infalibilidad en otras cosas y así hay incluso dentro de las personas tienen virtudes así que, o sea, nunca han cometido o han desobedecido a Dios en ciertas cosas.
Bueno, los imanes ya son completos en todos esos aspectos. Y bueno, cuando Dios ve que esta persona tiene esta base, digamos, ella misma tiene esta preparación, lo ayuda. O sea, después vamos a leer una letra más adelante, está, donde dice que Dios ayuda en esto, tanto a los que quieren portarse bien como a los que los ayuda a mejorar, como a los que no, o sea, los ayuda a pecar. Dios no protege de pecar de manera arbitraria, dice, a un grupo determinado de personas. Su deseo de protegerlos no se da a menos que ellos tengan libre voluntad. Hay un sabio que se llama Hoya Nasiruddin Tusi, tiene un libro que se llama Talhis al-Muhassal, que explica la naturaleza de la infalibilidad como alguien que puede pecar, pero opta por abstenerse de hacerlo. Les leo acá el párrafo del libro de él. ¿Quieres leerlo, María? ¿Al párrafo? ¿No? ¿O ya? ¿Ya ves? Dice la infalibilidad es cuando esa. Sí. La infalibilidad es cuando el siervo de Dios es capaz de realizar pecados, pero no desea hacerlo en absoluto. Y esta falta de voluntad por el pecado o existencia de algo que le impide hacerlo es una gracia divina. Por lo tanto, él no desobedece a Dios porque él es incapaz de hacerlo, sino porque no quiere hacerlo, o porque hay algo que anula su voluntad. Por lo tanto, teniendo en cuenta su capacidad de libre albedrío, es posible para él cometer pecados, pero teniendo en cuenta su falta de voluntad o la existencia del absoluto predominante, es imposible. De un obstáculo. Bueno, entonces los infalibles dicen no poseen ninguna voluntad de cometer pecados y también poseen un tipo de protección de parte de Dios. La ley que les decía se refiere a una ley general en el universo que dice que todo el que realiza actos buenos y da un paso hacia adelante, Dios lo apoya. La ley ya dice a unos y a otros, o sea, a los que se preocupan por obedecer a Dios y a los que no. A todos les concederemos en abundancia de los dones de tu Señor. Los dones de tu Señor no se niegan a nadie. Aquí con don se está refiriendo a esa ayuda, digamos, que lo va a ayudar a que sigan con lo que están haciendo. Entonces, ambos grupos son ayudados. Aquellos que llevan a cabo buenas acciones y aquellos que cometen acciones inmorales. Entonces los profetas y los imames actuaron lo mejor que pudieron, entonces reciben la ayuda y apoyo de Dios. Y obviamente un infalible tiene que estar espiritualmente preparado para recibir la revelación y no puede ser una persona común que comete pecado, adora ídolos y de repente, así por arte de magia, se convierte en un profeta. O sea, no es lógico. Es una de las cosas para lo que nos sirve el intelecto, que nos guía hacia Dios, para razonar ese tipo de cosas. Sí. Muchas veces el tío Faisal nos ha explicado las diferencias que tenemos nosotros con los cristianos, por ejemplo, de la concepción de los profetas. En la Biblia dice que el padre de Seydina Ibrahim alayhi salam murió siendo incrédulo, o sea, eso según nosotros... Según el Corán también. El Corán nombra a Azar, o sea, pero dicen que no era el padre, sino el padrastro. O sea, porque el Corán nombra que dice ya Abati, creo algo así, como que Dios lo nombra padre mío, Abraham le dice padre mío, pero según la historia y todo no era el padre de él, sino el padre adoptivo de Abraham. Que bueno, la madre de él se casa después, o era el tío o algo así que él lo llamaba, no era el padre. Todos los profetas, los padres, la ascendencia eran monoteístas, no adoradores de ídolos. Y bueno, hay muchos casos de profetas que en la Biblia, incluso en la Torah, nombran que cometen pecado, pero para nosotros no es correcto. Está Lot, que dice que comete fornicación con las hijas, y
que las hijas lo emborrachan, algo así cuenta, para poder tener hijos y él, bueno, eso no cabe ni en nada, para nada dentro del Islam. Está el profeta David, Moisés también. Bueno, de Moisés se objeta el hecho de que el Corán dice que mató a una persona, como les había nombrado al principio. Lo pasaron o algo parecido. Sí, y sí es verdad. El mismo Corán, ¿se acuerdan que les había contado sobre el significado de la palabra Shia, que significa seguidor? Sí. Y como ejemplo les había dado que dice que هذا من شيعته وهذا من عدوه هذا من عدوه وهذا من شيعته. Este era de sus enemigos y es que Moisés encontró dos personas riñendo, uno era de sus enemigos y otro de sus seguidores, refiriéndose que creían en Dios, o sea, eran monoteístas y creían en él, y que Moisés los mata. Obviamente eso no se adecua, digamos, a un profeta que mate a alguien. Pero acá el caso es que él no fue con intención de matarlo. Primero que, según lo narra las historias del Islam, no es como una espada como muestran en esta película que va directo, obviamente con un golpe de espada lo mata. Parece que lo golpea con el puño. No era la intención de Moisés matarlo, sino defender al otro. Y bueno, y se muere. Y obviamente es algo que haría cualquier persona. Si uno ve que alguien está siendo atacado, alguien de una misma religión, una persona o incluso nuestra familia, obviamente va a hacer algo para defenderlo y si lo mata, ¿qué va a hacer? Pero no es que su naturaleza era matar, asesinar, no. Y hay otro profeta que también se nombra en la Biblia, no sé quién es, Aarón cuando Moisés se va a la montaña y no volvía, que dice que construye el becerro, ayuda también para construir y adora, un profeta idólatra no puede ser. Y así hay varios casos que menciono. Pero en el Corán puede ser que está la misma historia, pero te habla del Samirí, algo así. Sí, del Samirí es el que construye el becerro, no Aarón. Claro, pero sería la misma historia contada. La misma historia. Es la misma, para nosotros Aarón es un profeta y monoteísta desde el principio. Si ven la novela esta, Los Diez Mandamientos, hasta el día de hoy ni Moisés ni Aarón creen. No puede ser eso. Aarón constantemente lo están mostrando como un incrédulo. O sea, eso no va en el Islam. Sí, esa novela. Por eso digo, nosotros somos mejores que ellos. Es que es verdad, es novela, pero es lo que se refleja. Está basada en las religiones. ¿En la Biblia? Pero la Biblia. Sí, natural, no sé. Es que uno esperaba que sea más tirando. Claro, uno No, esperaba. no, Pero uno ve a un Moisés y un Aarón descritos de esa manera. Uno no le ve ningún tipo de rasgo de profeta. En cambio, uno lee la historia de nuestro profeta y de la historia verdadera en el Islam de los otros profetas, y realmente eran personas impecables, o sea, infalibles, adoradoras de Dios, de buena conducta. La vestimenta. O sea, ¿cómo vamos a mostrar en la época de Jesús a una María con velo, y sin embargo en la época de Moisés, que mucho antes, todas están así? O sea, es algo que no coincide. Sí, no hay una concordancia. Aparte, Asia misma, la madre adoptiva sería de Moisés, para nosotros Asia es una de las mejores mujeres del universo. Exactamente. Y bueno, así vestida como la muestran ahí, no coincide, digamos, nosotros nos podemos pensar y no. O sea, por más que Asia al principio no era monoteísta, sino que cree en él, pero alguna condición, no sé, la madre de Moisés, la que del Corán relata que le inspira a la madre de Moisés, es una inspiración, no es una decisión de ella, de ponerlo a Moisés en el río Nilo. El Corán dice que recibe una inspiración de parte de Dios. O sea, es una mujer que debe haber tenido unas características, digamos, para recibir una revelación.
por más que no sea una revelación como la profeta, pero es una mujer elegida en realidad. Entonces, no puede andar así también toda, Ya sabes. bueno, pero bueno, son distintas para las otras religiones, parece que no hay problema. Ay, papá, Por más novela, aquí se pasan ya, pero en realidad la creencia algo tiene. Sí. ¿toda la familia del profeta está exenta del pecado? ¿Cómo? ¿Toda la familia del profeta está exenta del pecado? No son infalibles. No, ni siquiera los padres. A lo que me refiero de la ascendencia es de ser monoteísta. Pero no quiere decir que Abdul Muttalib era infalible, no. Solamente los profetas y en el caso de Fátima o María. ¿Sí? Los imanes. Pero que sean monoteístas no quiere decir que eran infalibles. Sí, y no toda la familia tampoco era monoteísta. Tenemos el caso de Abu Lahab, que era tío del profeta, y hay una sura que muy pocas veces, si no es la única, que se nombra con el nombre a alguien de los compañeros del profeta, creo que es la única. Dice Abu Lahab, Abu Lahab. Entonces el tío de él y el Corán lo muestra como que está en el infierno. O sea, más claro que es imposible. No necesariamente porque es familia del profeta tiene que ser buena También persona. hubieron profetas, o no sé si imanes, que tuvieron, digamos, una descendencia de que no Sí. creía. Sí, Puede también. suceder eso también. El imam, ¿cuál imam era? El imam Hassan al-Askari, si no me equivoco, tenía un hijo que él alegaba que era él el próximo imam. No estoy segura si era él. Jafar se llamaba, que lo apodan Jafar al-Kazab. No era el imam al-Askari, no me acuerdo ahora, pero también los mismos imames podían tener. El hermano ya pasaba. No era hermano de Jafar Sadiq. La historia de Imam Jafar Sadiq es que él ha tenido un hijo, Ismael era el primero, y después el Imam Jafar Sadiq. La gente que cuando muere el Imam Sadiq cree que es Ismael el sucesor. Y ahí es donde se dividen los ismaelitas. Ya se salen de los 12 imamitas, como nosotros, y ellos creen hasta Imam Sadiq y después en Ismael. Pero Ismael había muerto en la misma vida del Imam Sadiq. El mismo Imam Sadiq lo entierra. Era su hijo mayor y era una excelente persona, pero no era el imam. Y por eso cuando lo llevaban a enterrar, dice que Imam Sadiq lo descubre la cara cada tanto para que vean que está muerto, para que no aleguen al ser el hijo mayor que él. Pero bueno, los ismaelíes dicen que se oculta y bueno, o sea, quedan ahí. No siguen con el resto de los imames de los 12. Tía, y vio que en la película esa de Noé lo hacen como pecador también a Noé. De que, Sí, o sea, todo. usted la ve a Noé y es como, Esa otra que está en la. lo hacen Que está en la Torá, Dejen de ver esas películas. el hecho de que. En vez de leer los libros, sí, es muy Lean la historia del Islam, vean el profeta José, que está según desde el punto de vista del Islam, está hermosa, es una serie, está traducida, está hecha en Irán y está basada en la historia del Corán. Eso sí son historias para creer y aprender. ¿no tiene ningún hijo? Pero Noé en la Biblia dice que se emborracha y andaba desnudo. Sí. Eso que muestra que está, eso que sí, tal vez en las novelas todavía ponen, son las hacen más fantasiosas, pero tienen una base en la Biblia y en la Torá que para nosotros está tergiversada. Sí, Dios ha revelado la Biblia y la Torá, pero no son así como están, según nuestra creencia. ¿Se imagina al profeta haciendo eso? No, Y después de repente Dios nos ordena seguirlo, no cabe. No. Por eso digo, una de las fuentes del intelecto, eso nos ayuda a razonar y llegar a la. ¿Se acuerdan? No sé si habrán leído la historia
del profeta cuando era chico, como que siempre estaba protegido por Dios. O sea, él todavía no era una persona responsable de sus actos. Pero incluso siendo chico, cuentan una historia que cuando acostumbraban en esa época los árabes se ponían un vestido, pero no ropa interior, era larga. Y los chicos iban a jugar y levantaban piedras, competían en llevar piedras y todo. Y la levantaban con el borde de la ropa y al levantar la piedra, bueno, quedaban descubiertos. Y el profeta que estaba con ellos en un momento quiere hacer eso, pero un ángel lo detiene y no lo deja. Era como una protección que recibía, porque ya tenía esa capacidad o sea, Dios sabía, por más que no los está obligando a ser infalibles, pero conocía la actitud que tenía. Porque es verdad que Dios no obliga, pero sabe. Desde el principio Dios sabe hasta dónde vamos a llegar nosotros. No es que está esperando a que actuemos para recién saber si vamos a merecer el paraíso o no. Pero bueno, reciben un tipo de También había protección. veces que lo perseguía una nube. Así dice. Sí. Sí, Pero- lo protegía del sol. Son versiones que se narran así que había. Pero hay una que no me acuerdo bien, pero que le sacan algo, que vienen ángeles, esas son versiones sunitas, no es de nosotros. Porque para nosotros el profeta no Le sacan era, algo del corazón. era alguien infalible, no Sí. necesitaba que le saquen nada malo de adentro para purificar. De por sí todas las personas nacen puras. Como dice el hadith, son sus padres los que los hacen judíos, cristianos, musulmanes o quizás ateos también. O sea, pero no existe el pecado original para nosotros como para el cristianismo, que después hace falta que lo bauticen y todo esas cosas para porque Jesús sea matado para que salve a la humanidad, el pecado original. No, eso no hay dentro del Islam. Entonces, mucho menos en un profeta, que tengan que sacarle algo para que purificarlo. Pero sí se narra esta historia. María, Adán era profeta. Sí, el primero. ¿Y ha cometido un pecado? Sí. No. Ah, Lo que ha hecho Adán y incluso Moisés, digamos, al matar a una persona, por más que no era su intención, le dicen en árabe tarkul aula, o sea, dejó lo que era más conveniente, lo dejó de lado. O sea, Dios le dice no se acerquen al árbol. No era una orden que si la llegaba a hacer eran pecadores. Era un consejo, como el que les digo, no se acerquen al enchufe porque les va a ir mal. Y es lo que le pasó. Él lo que dejó de hacer es dejarlo, la conveniencia del lado, es lo máximo que puede, o sea, los profetas cuando uno los ve como algo que pecaron, en realidad lo que hacen es eso. No es que era una desobediencia o era un pecado lo que estaban haciendo. Estaban dejando de lado lo que era mejor. Eso. Y es lo que hace Adán. O sea, dicen que no era él. Pero no me Adán tentó. ¿Quién ha tentado a Adán? Esa es la serpiente. ¿La serpiente? No, Eva la Y internet. a Eva. Pero el hombre también tiene libre albedrío. Sí. Pero fue Eva. A ver, La tentadora. A ver, un poquito. Sí. La mujer. Pero ustedes díganme, la mujer es la culpable, ¿verdad? Sí. ¿Según quién? Según Jaira. Eso, según el Islam, no. En el Corán hay un pronombre en árabe. Yo tuve él, nosotros, vosotros, plural, singular. Pero en árabe hay dual también. Nosotros tenemos singular, plural. Ellos tienen, aparte de esos dos, dual. Dual quiere decir que se refiere a ellos dos. Hay pronombre, dice huma, o sea, ellos dos o ustedes dos. Y el Corán, cuando habla de la historia de la serpiente que los tienta, dice que los tentó a ellos dos. Usa el pronombre de los dos. Nunca dice que fue Eva.
la que tentó a Adán. Y también es Esa es una otra o sea, cuestión diferente con la versión, digamos, cristiana que dicen que Eva tentó a Adán. No hay nada ni en los hadices ni en el Corán que diga que ha sido Eva, sino que los ha tentado a los dos y los dos han desobedecido. Así que vean cómo el Islam devuelve el honor a la mujer. Entonces, bueno, si usted estaba diciendo lo de que, por ejemplo, Sayyidina Nuh no había corrido desnudo, por supuesto, entonces es mentira eso que hacen los cristianos, que le ponen la hojita y... No, pero es posible, ¿no? Es posible que ellos vivían en un paraíso y no tenían vergüenza. La vergüenza la tienen después al desobedecer, al ser tentado y venir a esta tierra. Pero sí, antes no existía esa vergüenza, digamos, de que es después que ya la gente tiene cierto pudor. Ahora que tengan el dibujito ese, no sé cómo. Pero sí, vestido, no creo que hayan tenido. Y bueno, no sé muy bien. Bueno, aquí habla de la página final, en la página 8 al final, que si Dios hubiera, dice, protegido a algunos otros del pecado, ¿no se habrían convertido también en profetas? O sea, si Dios nos hubiera protegido a todos, entonces todos hubiéramos tenido la capacidad. Y bueno, es lo que les había dicho, que Dios sabe de antemano quién va a ser lo suficientemente piadoso para calificar para la profecía. Por lo tanto, el profeta Fátima y los imames se les ha dado merecidamente una protección adicional por adelantado. Y da el ejemplo de un profesor que de antes ya sabe, conoce al alumno y sabe que es una persona que va a tener futuro. Entonces trata de incentivar. Cuando le ve las capacidades, entonces ya lo incentiva. Y Dios sabe desde antes que estas personas van a tener capacidades y les da un tipo de protección adicional. Digamos. No es que Dios primero les dio la protección y ellos se convierten en buenas personas, es al revés. Hay varios argumentos que hablan de la infalibilidad del Dan fe, o sea, corroboran la infalibilidad de Ahlul Bayt, y el más fuerte de los cuales en el Corán es la Ayatul Tahrir, que había leído antes, que dice ciertamente que Allah solo desea alejar de vosotros la impureza, Ahlul Bayt, y purificaros sobremanera. Esta es una aleya que, bueno, lo menciona como Ahlul Bayt, y también dice que hay mucho énfasis. Innama yuridullah liyudhiba ankum rista. Innama es una partícula que se usa en árabe para hacer énfasis. Entonces es como está haciendo mucho énfasis en esa purificación que quiere hacer de Ahlul Bayt. Y obviamente no se refiere a una purificación común como cualquier otra persona piadosa que ella misma puede purificarse de algo, otra cosa superior a eso. Ahlul Bayt nunca realizó malas acciones, ni tuvo creencias falsas, ni cometió errores, ni tuvo mala conducta, como para que sean purificados así como una purificación común. Y bueno, los ha preservado totalmente desde el principio de todo tipo de vicio e inmoralidades, y lo mismo con los profetas. Todos han sido preservados de todo tipo de inmoralidad y vicio. Narra ahí, bueno, cuenta de personas comunes que pueden, o sea, no se compara a las personas comunes que, por ejemplo, una persona piadosa que nace desde el principio, es guiada por los padres a que obedezca a Dios. Hay muchas personas así, tal vez acá no se vean tanto, pero en países islámicos, desde chicos son guiados por los padres de la mejor manera en cuanto a virtudes morales, en cuanto a obedecer a Dios, rezar, memorizan todo el Corán, ayunan siempre desde chiquito, incluso antes de la edad que tienen que comenzar a obedecer a Dios. Son personas piadosas realmente y tratan. Tenemos el caso de Imam Khomeini, por ejemplo, no se le conoce cosas feas, o sea, que lo describe, no
Y como él hay muchos, yo porque él es más conocido les doy de ejemplo, pero incluso con personas comunes que no son conocidas. Obviamente son puras, pero esta purificación que Dios le da al Rey todavía es mayor, o sea, mucho mayor, porque estas personas pueden equivocarse, en cambio el Rey no se equivoca. ¿Sí? Pueden ser puras, piadosas, pero por ahí o se les aparece Shaitán, obviamente que a ellos también. A todos nosotros tenemos tentaciones en diferentes niveles. Como dice ahí, creo que por acá decía, dice la gente puede ser o Satanás mismo, porque hay gente que realmente son como Shaitán, o sus servidores o sus soldados o los tres juntos. Y el siguiente nivel incluye a aquellos que aunque no son satánicos, lo siguen fácilmente. Cualquier tentación aceptan y lo siguen. Y hay una ley que dice, cuando a los que temen a Allah les acosa una tentación de Satán, se acuerdan de él y he aquí que ven claro. Acá se está refiriendo ya al siguiente nivel, a las personas piadosas, que dice los que temen a Allah, o sea, las personas piadosas, cuando les acosa una tentación de Satán, o sea, ciertamente que Satanás aparece a todas las personas, incluso a los piadosos, dice, se acuerdan de él y he aquí que ven claro. A los piadosos ya no es que son el mismo Shaitán o que son ejército de él o que lo siguen muy fácilmente. Shaitán con personas piadosas no les va a decir que vayan a robar o que se vayan a embriagar, no. A personas así las tienta con otras cosas muy sutiles, ¿sí? Es posible que diga alguien le confíe un dinero, diga tenémelo hasta la otra semana. Y esta persona, bueno, dice, bueno, hoy voy a sacar 10 pesos, total, mañana lo devuelvo. No puede tocar ese dinero. Entonces lo tienta con cositas así muy sutiles, y como dice la ley, ya dice cuando se los aparece, o sea, a esta persona Satán no los acompaña, los visita cada tanto, no es que está con ellos, los visita, y cuando los tienta, dice, estas personas piadosas de repente se dan cuenta y ven claro, dice, y no, mejor no lo hago. Ya son diferentes niveles. Y bien, no vamos a comparar una persona que por más que quiera ser piadosa está en un nivel más bajo, digamos, y ya las tentaciones son mayores. Es decir, no, hoy no voy a hacer tal cosa que es obligación, o hoy me voy a comer algo que no debería comer, o sea, o hoy voy a robar. Son diferentes cosas. A una persona piadosa no la va a tentar con eso. Son cosas muy sutiles. Cuando decís que la persona nos recuerda a Dios como para no pecar, ¿lo recuerda con el nombre, con Asura, ¿cómo no he entendido. ¿Cómo no? O sea, no. ¿tú has dicho que una persona piadosa, por favor, te trato de ser La ley una persona se acuerdan de él. ¿Se acuerdan de él? Claro, ¿De se qué acuerdan manera? de él. Entonces, bueno, ¿cómo se acuerdan? ¿Nombrándolo a Dios o por ahí con Asura? Te referís a la ley. No hace falta nombrarlo con una sura. Una persona piadosa está constantemente recordando a Dios con sus actos, con el hecho de no desobedecerlo. Sí, lo más normal es Cuando cualquier cosa que vos ves te hace acordar a Dios, digo, ¿qué va a pensar Dios? Es algo que te está impidiendo. O sea, no es que vos decís, vino Satán, me quiere, voy a hacer una sura, ahora voy a leer una ley para que no me tientes, no. Es eso que le está impidiendo, eso ya es porque recordó a Dios. Es como una barrera, ¿no? Que le está impidiendo hacer las cosas. Y obviamente si vos después querés ir a fortalecerte y leer a ella, o súplica o cosas, mejor. Pero se refiere a que ven claro de repente, es esa piedad que tienen, sí, la que los hace ver y no sucumben, digamos, a Shaitán. Simplemente es un lapsus, un momento de oscuridad que tienen y ven claro después, dice, como dice la ley. Pero eso no solamente para creyentes de los niveles más elevados. No, para cualquiera. Claro, Es algo común, acá nadie se le ocurre matar a alguien, eso ya, o sea, nosotros no tenemos un gran nivel, pero es Shaitán tal vez a nosotros, al no ser grandes adoradores,
porque yo les estoy hablando de personas que se pasan, cumplen con todo. O sea, bueno, inshallah nosotros también somos así, pero para describirles, una persona que hace no solo las 5 rezos diarios, a principio de horario, porque el tiempo es amplio, a principio de horario, sino también hace todos los actos preferibles, se cuida en todo sentido, hace todos los ayunos, no debe ningún ayuno en toda su vida, va al Hajj cuando puede, saca su dinero a los hummus, ¿sí? Hace salatul layl. Hay gente así, aunque ustedes no crean, leen sus cuantas aleyas al día, ¿sí? Hacen súplicas, no dañan a nadie, son realmente personas que están, y que inshallah nosotros estamos en el camino. Entonces a ese tipo de personas decirle, a ver, roba esto, ya no le cabe, eso no lo va a hacer ni lo piensa. Nada, menos hacerlo si ni siquiera lo explicar. Entonces viene con cosas sutiles. A eso me refiero. Dentro del mismo salat, confusiones y todo eso, ¿no? Sí, porque está distraído. ¿Sí? Hay personas que realmente se concentran tanto. ¿Quién es el que contó no hace mucho? Que dice que Imam Khomeini siempre fue muy así y por eso logró hacer quien es. Que una vez siendo estudiante de religión tenía una sandía en pleno verano, muy apetitosa, y llegó la hora del salat, que se incentiva a hacerlo apenas en el azán, porque al ser el tiempo amplio, o sea, por ahí uno está haciendo algo, no es haram si uno lo hace en media hora o hay un tiempo donde se puede hacer, pero hacerlo al principio del tiempo es lo mejor. Y entonces estaba deseando comer sandía y hacen el azán y él, para no distraerse y no estar pensando en esa sandía, dice que le tira sal. Así ya sabe que ya no es. Bueno, Imam Khomeini era alguien así. O sea, pues digo, son niveles. Nosotros no llegamos a eso. Tal vez la comemos primero y después hacemos salad. O vamos a hacer salad para no sentirnos mal, pero estamos con la mente de la sangre. Sí. Son muchos niveles. Y por supuesto el nivel mayor de los infalibles. Dios sabe que ellos tenían esa capacidad. Pero incluso, no eches bastante sal. Tal vez un poquito nomás. La conveniencia era mayor. Hay, como dice en el pie de página, hay un Alam Muzar que le dicen el mundo de las partículas. Sería como que muchos sabios dicen que nosotros antes de estar en este mundo estábamos en otro, que lo llaman así, Alam Muzar, donde ya nosotros ahí habíamos visto, habíamos presenciado la unicidad de Dios, la calidad del creador de Dios, lo conocíamos. Y es como que Dios ha tomado un pacto, ellos se basan en una ley, ya creo que está aquí. Hay una ley que dice, y de cuando tu Señor extrajo de las entrañas de los hijos de Adán a sus descendientes, que les hizo declarar, ven acá dice, les hizo declarar a los hijos de Adán en las entrañas, ¿no es verdad que soy vuestro Señor? Dijeron, sí, lo reconocemos. Esto lo hacemos con el fin de que el día del juicio final no digáis, no habíamos reparado en ello. Bueno, aquí se basan en esta ley para decir que Dios ya había tomado un tipo de pacto, como que había otro mundo paralelo o lo que sea, en que ya hemos estado antes de venir a este mundo y ahí reconocíamos a Dios. Y es por eso también que dicen que tal vez por eso ya nacemos con esa fitra, esa inclinación o naturaleza innata de las personas a creer en Dios, porque realmente todos nacemos así. O sea, a un chico que lo dejen en una selva, algo siente. Incluso los idólatras sienten esa necesidad de adorar a algo. Están equivocados en cuanto a lo que están adorando, pero es una inclinación fitra, les dicen en árabe, la naturaleza innata de las personas a buscar el bien, a adorar a Dios. Página 10. Bueno, Ahlul Bayt
no es como esos sabios que por ahí son tentados momentáneamente y Dios les quita los velos, lo que nos permite ver y pensar con claridad, como dice el Corán, sino que ellos tienen una piedad perfecta, superior a la mera abstención de cometer pecados o errores, que puede aplicarse a todas las personas piadosas. Ellos están purificados de toda cosa desagradable y son una combinación de rasgos nobles y apariencia física excelente. Bueno, ahora habla sobre la duración de la infalibilidad, que es lo que les decía, desde cuando nosotros decimos que ellos son infalibles, si desde que nacen o al recibir la revelación o ser designados como profetas o imames. Dice, un aspecto distintivo del pensamiento shia es el alcance de la infalibilidad. Los profetas y los imames fueron infalibles en su vida personal antes y después de la profecía. Dios los protegió durante los momentos en que no eran considerados responsables, o sea, eran niños, a lo largo de su infancia o antes de cometer errores involuntarios. Y bueno, ahí da el ejemplo de cuando jugaba el profeta y Dios lo protegía. También otro ejemplo, que cuando el profeta los convoca, primero hace la convocatoria con sus parientes más cercanos, como ordena el Corán, y después ya cuando le ordena que haga pública la misión, creo que unos 3 años después de que designado como profeta, les dice a la gente, él era conocido como al Amin, ¿saben? El fiel. Eso también corrobora que era infalible desde antes. Los mismos incrédulos, que todos vivían en ese ambiente de engaño, falsedad, lo reconocían a él como el fiel, le confiaban bienes, porque sabían que él seguro les devolvía. Hay una historia de que querían restaurar la Kaaba y sacan la piedra negra, porque la piedra negra viene desde hace mucho, ¿no? Desde que está el profeta. Sacan la piedra negra y al querer volverla a poner en su lugar empiezan a pelear los incrédulos, que cada uno quería tener el honor de ponerla, su clan, digamos. Entonces deciden pedirle la opinión al profeta. Digamos, él era un criterio, digamos, de la verdad, de la justicia, y él les dice a todos los clanes que estaban disputando eso, que agarren una tela, pongan la piedra adentro y la lleven juntos, y al llegar a la cava el profeta la levanta y la pone él, y así resuelve. O cuando Dios le ordena convocar a la gente, les dice, lo primero que les dice es: si yo les dijera que detrás de esta montaña un ejército que está a punto de atacarlo, ¿ustedes me creerían? Y ellos todos le dicen sí. O sea, de tan veraz que era, le dicen. Y entonces ahí es donde el profeta le dice, bueno, yo le estoy diciendo que después de este mundo está el más allá, y bueno, y así los convoca. Obviamente ahí no todos me creyeron, pero digamos, esas son historias que nos muestran que eran desde antes, porque él recibe Dios lo designa profeta cuando tenía 40 años, toda una vida había pasado. Y muere a los 63, ¿sí? Interrumpiendo un poco. No, está bien. Respecto a la piedra negra, que en la época de Ibrahim, digamos... Sí, dicen que hay versiones, que bueno, él construye y la piedra negra es un ángel, dice. Una de las versiones que es un ángel, que bueno, con los pecados de la gente se vuelven y un ángel convertido, bueno, en piedra, o si no, una piedra del paraíso misma, que era blanca, y al ponerla ahí, una cosa recomendable cuando uno hace hajj, tocar la piedra, pero uno puede quedar ahí, ¿no? De tanta aglomeración que hay. Al tocarla con los pecados de la gente se volvió negra. Pero hay varias versiones, pero viene de la época de Ibrahim. Él fue el que la puso ahí en la... Sí, que desciende del cielo en realidad, ya sea que era un ángel o en principio lo que sea, pero no es una piedra de acá, no es una piedra que Ibrahim levantó acá y la puso, no. Y por ejemplo, nunca faltan, ¿ha habido alguno que le quería sacar muestras o algún...? No creo, porque es
algo muy preservado desde hace mucho. Ya ves, el profeta todavía no era profeta cuando restauran la Kaaba y querían ellos ser, no era. Pero tenían muy en consideración algo como Pero muy por eso fue respetable. traída de dónde? O sea, Del cielo, o sea, del paraíso, o sea, no sé bien cómo cae acá, digamos, pero no es algo de esta tierra, digamos, acá, según las versiones que cuentan. Hay incluso el lugar donde está la Kaaba viene de la época de Adán. Estaba delimitado ya el Haram, el lugar donde va la Kaaba, no es algo que Abraham decide, sino que estaban los cimientos en la época de él, que venía ya desde la creación de Adán, desde que Adán desciende a esta tierra y Dios le ilumina, así como que le muestra los lugares del Haram, o sea, lugar inviolable, que vendría a ser él. Y se construye, con el hijo, que se llamaba Set, construyen por primera vez la Kaaba en ese lugar. Y estaba desde el principio de la creación. Y viene. ¿Es el centro de la tierra? Así dice. Así dice, Tal vez, geográficamente, o sea, el centro. por algo Dios delimita dónde, algún sentido tenía que ser. La construye Adán con el hijo Set, y dicen después que con el diluvio se destruye y quedan los cimientos. Y Dios le ordena a Abraham construirla sobre esos mismos cimientos. Estaban las marcas, digamos. Había una historia de que en Arafat era donde se reencuentran con Adán y Eva, sí, porque los pobres son, ¿cómo se dice? Expulsados del paraíso y ni siquiera caen juntos, uno en cada lado y empiezan, bueno, lejos. Y dicen que se reencuentran ahí en Arafat, ahí donde está todo. Pero Adán y Eva eran personas como nosotros, me refiero físicamente hablando, o eran gente más, porque leí unas versiones que decían Dicen que eran gigantes, grandes, algo así. Sí, es posible, no sé, hay Gigante, versiones que eran y Yahya grandes. también, ¿no? Fue gigante Yahya. No sé la verdad. No sé, pero sé del profeta que incluso Adán nos dicen que está la tumba en Líbano, ¿dónde está? Y que es muy grande. En Siria está La cabeza de Yahya, en la mezquita de los Omeyas, ¿saben qué es la mezquita de los Omeyas? Donde gobernaba Moab. Sí. Esa es la mezquita de los Omeyas. Que tanto queremos ir a ver. Bueno, hay que ver, como dice el Corán, para aprender de los sucesos del pasado. Tan linda que la No vas a salar, pero sí va. Y sí, y está la cabeza de Yahya, Juan el Bautista también ahí. ¿A dónde está? No, está el cuerpo, ¿no? La cabeza de Hussein que se llegó ahí. La cabeza, sí, el cuerpo, pero que está, o la cabeza, la cabeza de Imam Hussein la apoyaron, hay un lugar donde dice que cuando la trajeron de Karbala, porque Yazid gobernaba ahí en Siria, la trajeron a la cabeza y le mostraron a él, que incluso jugaba con la boca de Imam Hussein, se reía de él. Entonces está ahí en la mezquita arriba de los Omeyas, un lugar donde dice que ahí apoyaron la cabeza. Después obviamente se dice que la volvieron a enterrar con el cuerpo en Karbala. No es que quedó ahí. Esta es la cabeza de Juan el Bautista. Sí, yo estoy dudando si solo la cabeza o Sí, es solo la cabeza. porque a él le cortaron la cabeza, Digamos, pero el lugar y la- hay como un turbante ahí puesto como representación. La tumba de Adán. ¿Cómo? Fuerza. ¿Quieren forzar? Queremos. Seguimos. ¿Quieren? Todo está muy Terminemos. Avancemos. Total, no pueden comer igual porque van a fe. Nada. Bueno, entonces respecto a la durabilidad de la infalibilidad, para nosotros es desde la infancia hasta que mueres. El gran sabio Shia y autor prolífico dice en la página 11, Al-Allama al-Hili, que es un sabio famoso, describe la infalibilidad de los profetas en su libro Babul Hadi al-Ashar, la 11ª parte se llama.
Dice, en verdad los profetas son infalibles desde el principio de sus vidas hasta el final, porque los corazones de las personas no tienden a obedecer a aquellos a quienes han observado previamente cometer diferentes tipos de pecados mayores o menores y actos aborrecibles y desagradables. Por lo tanto, los profetas son infalibles desde el principio hasta el final de su vida, y esto se extiende también a Fátima Zahra y a los dos imams. Respecto a la justificación de la infalibilidad, dice, hay personas que tienen una inclinación natural hacia la perfección interior y exterior. Así como amamos y admiramos los rasgos impecables, igualmente sentimos aversión por lo opuesto. Y da un ejemplo acá que cuando hacen publicidad, quieren hacer publicidad o vender algo, ¿qué hacen? Tratan de mostrar un modelo lo mejor posible, porque eso es lo que atrae a la gente. Y no solo desde el aspecto físico, vemos que tanto para hacer una propaganda últimamente también que se utilizan mujeres, siempre porque no van a buscar una persona, buscan las más lindas, las de mejor cuerpo, no es que esté bien, pero en cuanto a los hombres también, o sea, siempre tratan de llegar a través de la atracción física, porque eso es lo que busca la gente, o sea, le gusta la perfección. Y bueno, y más si todavía le agregan las virtudes morales, como valentía, muestran a alguien valiente, íntegro, justo, todavía atrae más. Entonces, da ese ejemplo para comparar lo que atraería a una persona hacia un imán o hacia un líder. Si ven una persona que realmente es perfecta en todos los sentidos, la gente se siente atraída por ello. Por eso es una forma de justificar la infalibilidad, que por esa razón tiene que ser alguien atrayente para la gente. Dice, ese fue el caso de los infalibles, quienes no solo exhibieron cualidades nobles en su perfección, sino que atrayeron a jóvenes y ancianos con su buena apariencia, aspecto pulcro y fragancia agradable. No solo eso, sino que el aspecto de ellos también. Siempre el mismo profeta cuenta cómo se peinaba, siempre lavándose los dientes, perfumado. Todo eso eran seres perfectos en todo sentido, tanto física como espiritualmente, y en cuanto al conocimiento, intelectualmente también. Nada que ver con los wahabistas. No, mira, Qué mala fe. Bueno, eso uno siente rechazo, así como que busca la perfección, también siente rechazo por ese tipo de cosas. Claro. Todo. Y no se la peinan porque dice que el profeta no se la peinaba. O sea, el profeta tenía barba, pero no así, Pero toda se peinaba, ¿no? de esa forma. ¿Tenía barba? Peinado. ¿Tenía barba? Claro, ¿San sí, Muhammad? los imanes y todo. Pero no quiere decir, esa barba no. Pero no la Toda así decrepitud del despeinada, sistema. no. Ahora prolijo. Claro, hombre. Sí, va por todas partes. Bueno, en cuanto a toda su vida, tanto personal como social, la gente no puede aceptar que un líder con pecados e imperfecciones, tanto ya sean que sean involuntarios o errores o sean olvidadizos, los imames por error lo hacen, por haberse olvidado cometen un error, pueda ser elegido por Dios. Y esto por varias razones. Primero, que el profeta sería considerado poco fiable y por lo tanto no merecedor de tener seguidores. Las personas que cometan menos errores o posean más capacidades que él se van a considerar mejores que él y van a decir, ¿por qué lo tengo que seguir si yo soy mejor que él? Entonces esa es una de las razones por las que tiene que ser infalible. Otra razón es que la gente no siempre sería capaz de distinguir entre las acciones intencionales y no intencionales. Si observan un profeta violando la ley, que no tiene en cuenta los derechos de los demás, o ignora un deber religioso, tiene que rezar y no reza, no tengo ganas hoy, por ejemplo,
pueden dudar si es o no consciente de sus acciones o si está totalmente convencido él mismo de su propia misión. También dice sus defectos pueden ser utilizados por las personas comunes para justificar sus propias faltas. Si yo veo que el profeta está haciendo algo que no está bien, yo también lo hago y mira, él también lo hace. Entonces son varias razones por las que necesariamente tiene que ser infalible, alguien que Dios manda para que nos guíe y hagamos lo que Él diga. Después dice los enemigos de los profetas, que son conocidos por buscar siempre las mínimas excusas para oponerse a Él, ya sea para descreer en el mensaje o para alejar a los demás del mismo, se valdrían de los defectos de los profetas en su contra. Y vemos que nadie, absolutamente nadie, con todo lo que lo combatieron al profeta, no hay algo, nadie dijo algo en contra de él. Vos eras tal antes, ahora venís a decir que sos profeta. No, o sea, nadie habla nada malo de él, al contrario. Él antes de emigrar a Yasrib le deja a Imam Ali encargado, como prácticamente huye, o sea, en medio de la noche para que no lo vean. Todo, ya él venía con la convocatoria, sin embargo todavía le daban los bienes para que le guarde y todo. Y le deja a Imam Ali uno de los encargos, por eso el Imam Ali no emigra con él, aparte de tener que quedarse en su lecho para que crean que es él el que dormía ahí. Le dice que devuelva todo lo que la gente le había dado en confianza al profeta y recién después emigre. O sea, era una persona cabal en todo sentido. Nadie, ni siquiera los enemigos, tenían algo para decir en contra de él. Por eso cuando ya recitaba las aleyas del Corán, se valían de que eso, como era algo tan atrayente, le decían a la gente que se tapen los oídos para que no escuchen. Y alegaban de que era magia, ¿sí? Entonces no tenían otra cosa para recriminarle y valerse de eso. Aunque era un poeta. Aunque era un poeta. Entonces vemos que realmente él había sido infalible, nunca había cometido errores, nada que los enemigos puedan valerse de eso para oponerse. Fue como resultado de la integridad del profeta Muhammad y en general de las nobles cualidades que poseía desde antes de su misión, tanto en su vida personal como social, que las personas confiaron en su convocatoria al Islam. Después hay un sheikh que se llama Muhammad Rida Muzaffar, que es autor de un libro que se llama Aqaid al-Imamiyya, la creencia del Islam Shia. Describe sus razones de por qué un profeta debe ser infalible. ¿Quieres leerlo? A ver. ¿Lo tenés ahí? ¿Sí? Bueno, la razón de la infalibilidad de un profeta es que si comete un pecado o error, tenemos que elegir entre dos alternativas. O obedecemos sus pecados y errores y finalmente hacemos mal, o no debemos obedecer sus pecados y errores, lo que también está mal, porque esto es contrario al concepto de la profecía, ante la cual la obediencia es necesaria. Por otra parte, si todo lo que dice o hace tiene la posibilidad de ser o correcto o incorrecto, entonces es imposible para nosotros seguirlo. El resultado es que el beneficio de su misión se pierde, se vuelve innecesario y el profeta se vuelve una persona común cuyos actos y palabras no tienen el valor excelente que buscamos, con el resultado de que no habrá obediencia y sus acciones no serán fiables. Muy filosófico. Bueno, Está muy bueno. entonces no hay otra solución. Si desobedecemos al profeta, no hay beneficio en el hecho de que Dios lo haya mandado, si no lo vamos a obedecer. Si lo obedecemos plenamente y él comete errores, entonces vamos a estar extraviados. Uno nos va a llevar por un camino que no tiene que ser. ¿Cómo vamos a estar seguros de que estamos yendo por buen camino? Y si somos nosotros los que lo queremos elegir y decir yo decido cuál es bueno, cuál es malo, también estamos ya nosotros considerando, nosotros mismos podemos decir yo soy mejor que él, porque yo soy el que lo he elegido, ¿sí? Yo soy mejor que él. Bueno, definitivamente
tiene que ser infalible, según el intelecto y todas las pruebas que hay en el Corán y también en los hadices del profeta. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Ahora en el capítulo 7 vamos a hablar sobre el liderazgo. Se llama liderazgo para quien quiera que a él le plazca. O sea, el liderazgo pertenece a quien a Dios considere que pertenece. Y en el Corán Dios se refiere a sí mismo como que tiene plena soberanía, gobernación y el poder de elegir y juzgar. Él también es quien debe ser obedecido y es nuestro tutor y protector. Aquí tutor y protector en árabe es wali. No sé si han escuchado la palabra. Sí. La palabra wali en árabe tiene muchos significados. Está el hadith este famoso que dice Makuntu Maulá. Maulá viene de wali, ¿sí? Para Ali un Maulá. Bueno, refiriéndose que Ali es wali. La palabra wali en árabe también significa amigo, puede decir vecino, pueden ser un montón de cosas que no se adecúan al significado de esto, y por eso muchos los sunnis en general dicen que es verdad, por ejemplo, el hadith sobre Ghadir, que el profeta lo designa wali a través de, bueno, Dios en realidad, pero que significa amigo. Dicen que Dios estaba diciendo que Ali es su amigo, el profeta estaba diciendo eso, pero el contexto nos hace ver que no es así. Que Dios no va a hacer detener a todas las personas en medio de un desierto, todos cansados, más de 120.000 personas, para decirle a alguien amigo mío. O sea, ¿qué virtud tiene eso? O sea, no se corresponde con la sapiencia del profeta hacer algo así. Ellos mismos reconocen que wali también significa tutor, protector, alguien que tiene la potestad, digamos. Y es a eso que se refiere, bueno, con wilaya, todas esas palabras derivan de ahí, decimos el imamato y la wilaya, el liderazgo, se refiere al liderazgo divino. Y hay una ley que dice, Innama waliyukumullah, vuestro wali es Dios, wa rasuluhu y su profeta, walazina amanu, los que creen, es la ley de cuando Dios, el profeta, Imam Ali está rezando, inclinado, y viene un pobre y le pide limosna, y la ley ya dice que vuestro wali es Dios, su profeta, y los que dan el zakat estando prosternados. Bueno, este zakat no se refiere al zakat obligatorio, sino a la limosna. También se usa la sadaqa, en realidad. Es que antes zakat se usaba como limosna. Ahora más se hace la diferencia esa sadaqa, pero en el Corán hay muchas aleyas que dicen zakat, no se están refiriendo siempre a lo obligatorio. Pero bueno, aquí usa la palabra wali también. Hay otra ley que dice a las personas en esta ley se les ordena obedecerlo a él, al profeta y a los dotados de autoridad entre la gente, ulul amr. Que la ley ya dice que Allah, obedezcan a Dios, o a Rasul, y obedezcan al mensajero, o a ulul amri minkum, y a los dotados de autoridad entre vosotros. Acá esa es otra cosa de la que se valen los shias para corroborar la wilaya de un infalible, porque está diciendo Dios que obedezcan a Dios. Inmediatamente dice, y obedezcan al profeta y a ulul amr. Los está poniendo a todos al mismo nivel. O sea, no podemos decir vamos a obedecer a Dios en que nos dice que hagamos esto, al profeta, que para nosotros es obvio que también dice lo mismo que Dios, y a ulul amr. ¿Qué pasa si ese ulul amr no es infalible y nos dice otra cosa de la que no? Se contradice con lo que está diciendo Dios, el profeta. Entonces esta nos indica también que ese ulul amr al que Dios está ordenando obedecer es alguien infalible, que está al mismo nivel de Dios y el profeta. Hay varias aleyas que muestran la comprensión shia del imamato como compatible con lo que dice el Corán. Y estas aleyas se agrupan en varias clases.
Algunas hablan de la soberanía o mulk de Dios. Hay una ley que dice soberano del día del juicio, Malik Yom el-Din. En otra ley dice, di, oh Allah, soberano del dominio, tú das el dominio a quien quieres y se lo retiras a quien quieres. Exaltas a quien quieres y humillas a quien quieres. En tu mano está el bien, eres omnipotente. En esta ley se pueden deducir dos significados. Primero, que el gobierno legítimo es de Dios, es divino. Y segundo, cuando a los gobernantes se les da la oportunidad de gobernar, o sea, a otros gobernantes que no son infalibles, no necesariamente prueba su legitimidad. Que alguien sea elegido como gobernador no quiere decir que realmente él es el que tiene que gobernar. El que los dictadores afirmen que Dios los legitima como gobernantes no implica que Dios esté contento con su autoridad. Otro indicio de la legitimidad de Dios se ve en el Corán cuando Saúl, que en árabe es Talut, fue designado por Dios como rey. Dice, su profeta les dijo, Allah os ha suscitado a Saúl como rey. Dijeron, ¿cómo va él a dominar sobre nosotros si nosotros tenemos más derecho que él al dominio y no se le ha concedido abundancia de hacienda? O sea, aquí están diciendo cómo va a ser él el gobernante si nosotros tenemos más riqueza que él. O sea, la gente común se basa en esas cosas para decidir sobre quién tiene que gobernar. Dijo, Allah lo ha escogido prefiriéndolo a vosotros y le ha dado más ciencia y más cuerpo. Allah da su dominio a quien Él quiere. Allah es inmenso, omnisciente. Acá nos está diciendo claramente la ley que Dios es quien elige a quién tiene que ser el gobernante legítimo. Bueno. Hay otras leyes que hablan sobre el gobierno, el foco. Luego serán devueltos a Allah, su verdadero dueño. ¿No es acaso suyo el gobierno? Él es el más rápido en ajustar cuentas. Esta es una de las leyes también que alegaban, de la que se agarraban los harijíes para decir que el gobierno solo es de Dios. Dice, diles, me atengo a la evidencia dimanada de mi Señor. No obstante, vosotros la desmentisteis. Pero lo que pretendéis acelerar no está en mi poder, porque el gobierno solo incumbe a Dios que dicta la verdad, porque es el mejor de los jueces. Bueno, el versículo también nos dice que un líder no expresa que un líder es innecesario, más bien indica que el gobierno pertenece a Dios. No está diciendo, como decían los harijíes, que no tiene que haber ningún gobernante, sino que el gobierno es legítimo y el que tiene el derecho a elegir quién tiene que gobernar es Dios. Hay otra ley que dice, di, Allah sabe bien cuánto tiempo permanecieron, suyo es lo oculto de los cielos y de la tierra. Qué bien ve y qué bien oye. Fuera de él los hombres no tienen tutor alguno, tutor aquí muaní. Y él no comparte con nadie su gobierno. Aquí en esta ley, aunque se refieren al concepto de gobierno que pertenece a Dios, y la ley anterior dice que solo Dios tiene autoridad y es el único que concede esta autoridad. Con todas estas leyes que estoy leyendo se refieren a diferentes aspectos, o sea, expresiones que usa para mostrar que es Dios el único que decide quién tiene que gobernar a los musulmanes y a la humanidad. En otra parte habla sobre el poder de elegir de Dios, el ikhtiyar. Tu Señor crea y elige lo que quiere. El elegir no le incumbe, gloria a Allah, está por encima de lo que le asocia. O sea, los que dijeron que el profeta se murió y no dejó alguien sucesor designado por Dios y que les dijo a ellos que elijan, en realidad, como dice la ley, no tienen el poder de elegir. Esa era una elección de Dios y había sido hecha, solo que ellos no obedecieron.
En otra ley dice, en verdad tu Señor conoce lo que oculta en su pecho y lo que manifiesta. Él es Allah, no hay más divinidad que Él, alabado sea en esta vida y en la otra. Suyo es el juicio y a Él seréis devueltos. La opción de elegir a un líder es solo a través de la decisión de Dios. Como dice acá, tu Señor conoce lo que oculta en su pecho. Él es el único que puede realmente decidir si la persona está capacitada. Después habla del poder de mando o amr. Dice la ley, Él cubre el día con la noche, que le sigue rápidamente. Y el sol, la luna y las estrellas sujetos por su orden. No son suyas la creación y el mando, al-amr. Bendito sea Allah, Señor del universo. Y en otra ley, si hubiera un Corán en virtud del cual pudieran ponerse en marcha las montañas, agrietarse la tierra, hablar los muertos, pero todo el mando pertenece a Allah. Otra vez la gente no puede decidir sobre el sistema de gobierno en función de sus propios deseos, sino que es Dios el que decide quién es el que tiene que gobernar. En otras aleyas se habla de un juez, hakim, de un juez o hakim, la ley sobre David, que ya habíamos leído antes, que dice que Dios designó al profeta David para ser califas, a quien se le pidió gobernar y juzgar. David, te hemos hecho califa en la tierra, juzga pues entre los hombres con justicia. No sigas la pasión, sino te extraviará del camino de Allah. Quien se extravíe del camino de Allah tendrá un severo castigo por haber olvidado el día del cómputo. Aquí se refiere a que el verdadero creyente es quien delega todos los casos poco claros al profeta. O sea, cuando necesita juzgar sobre un asunto, lo delega al profeta o, bueno, en otro caso sería al imam. Y que de todo corazón acepta todo juicio y resolución que el profeta hace, no lo contraria después de que el profeta decide un asunto. Hay otra ley que es conocida como Ayatul Tahkim, que también muestra que parte de la wilaya consiste en actuar como un juez para el gobernante. Dice, pero no, por tu Señor, no creerán hasta que te hayan hecho juez de sus disputas. Y cuando no hayan nada que objetar a lo que tú hayas sentenciado, entonces se someterán a ti espontáneamente. O sea, el hecho de ser juez es otra de las funciones del gobernante. También está otra ley que habla de la obediencia o ta'an. Dice, creyentes, obedeced a Allah, es la que les había mencionado antes, obedeced al mensajero y a aquellos entre vosotros dotados de autoridad. Y si discutís por algo, remitidlo a Allah y al mensajero, si es que creéis en Allah y en el último día. Bueno, a los musulmanes en esta ley se les ordena obedecer a Dios, al profeta y a Ulul Amr. Y por último está la ley donde se menciona a Allah como Wali. Wali es tutor, protector, sentido, guardián, y dice, di, Allah sabe bien cuánto tiempo permanecieron, suyo es lo oculto de los cielos y de la tierra, qué bien ve y qué bien oye, fuera de él los hombres no tienen walí o tutor alguno, y él no comparte con nadie su gobierno. Y en otra ley dice, solo es vuestro walí, Allah, su mensajero y los creyentes, que hacen el salat y dan el zakat mientras están inclinados. Quien tome como wali a Allah, a su mensajero y a los creyentes, debe saber que los del partido de Allah serán los que venzan. Bueno, la wilaya o potestad se refiere entonces al liderazgo que pertenece a Dios y Él concede este liderazgo a quien quiere. Y aquí, bueno, como les había dicho, wali no significa amigo como alegan otros, porque cualquier persona puede ser un amigo, o sea, no tiene ninguna virtud en esto que signifique eso.
Y bueno, Allah está complacido con el mensajero, tanto con el mensajero como ese que menciona a ella, que fue quien dio el zakat estando inclinado, o sea, el Imam Ali. Está en las fuentes sunitas también el hecho de que esta ley ha descendido sobre el Imam Ali, no es algo, una versión nuestra. En los libros sunni dice que la ley esa que he mencionado, donde habla del que da limosna estando rezando, se refiere al Imam Ali. Que cuando estaban todos reunidos en la mezquita, ha entrado un mendigo y pidiendo y nadie le daba nada, y el Imam Ali estaba en posición de rukú, como dice la ley, inclinado, y para no interrumpir el salat, porque no se lo puede interrumpir, cuando el mendigo se acerca le tira la mano y le señala que le saque el anillo, y ese es el zakat al que se refiere, la limosna que le da al mendigo. Está registrado en las fuentes sunitas también. Y bueno, en conclusión, Dios es el verdadero walí, nadie tiene otro walí que Él y nadie puede interferir en esta relación. El hukm, o sea, el gobierno y la wilaya están relacionados entre sí. Dios es el walí y Él nombra al walí. Él tiene el hukm como gobierno y Él nombra al hakim, o sea, el gobernante o juez. Y suyo es el mulk, la soberanía o dominio, el reino, y Él designa al malik, el soberano. Bueno, por hoy es suficiente. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.